Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un lugar fascinante y lleno de historia, Puente la Reina, un pintoresco pueblo de Navarra, en España. Acompáñennos en este recorrido por los pueblos de España, donde descubriremos, en este caso, los encantos de Puente la Reina, su rica historia y los atractivos que hacen de este lugar una parada imprescindible en el Camino de Santiago. Puente la Reina, Garés, en euskera, es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la Merindad de Pamplona, es decir, de las 5 zonas en las que se divide la provincia, Puente la Reina convive en la Merindad de su capital Pamplona y a 22 kilómetros de ella. En ella se han hallado yacimientos que se remontan a los finales del Neolítico. Sin embargo, el origen de la villa está estrechamente vinculado al puente románico. En el siglo XI se fue desarrollando un núcleo de población en torno a la ruta jacobea, lo que lo convirtió en un llamado Pueblo del Camino. Es además un punto importante por juntarse en ella los dos caminos que vienen desde Francia. Su población actual ronda los 3.000 habitantes según las estadísticas del año 2023. Según lo que se sabe, el nombre de Puente la Reina proviene del puente románico sobre el río Arga, que fue mandado a construir en el siglo XI por una reina de Navarra. Algunos dicen que esta reina fue la esposa de Sancho el Mayor y otros que fue Estefanía, la esposa del rey García el de Nájera. Otros escépticos a esto aseguran que el nombre deriva de una deformación del antiguo nombre que tenía el río Arga, Runa. Los siglos XII y XIII fueron un momento cumbre del Camino de Santiago y de igual manera para Puente la Reina Garés. De aquellos siglos son algunas de las joyas arquitectónicas de la villa, como la iglesia del Crucifijo y la de Santiago, entre otras. Entre el siglo XVI y XVIII, pese a un declive del Camino de Santiago, Puente la Reina siguió desarrollándose urbanísticamente y se construyó la iglesia de San Pedro, se remodeló la iglesia de Santiago y se edificaron la plaza y la Casa de los Cubiertos, que es el actual ayuntamiento. Puente la Reina Garés también fue el escenario de intensas batallas durante las guerras carlistas. 1000 años después de fundada la villa, Puente la Reina surge y otra vez lo hace en torno al Camino de Santiago. Tras siglos de decadencia, la peregrinación a Compostela ha renacido con fuerza y Puente la Reina es uno de los lugares de acogida que recibe miles de peregrinos y turistas cada año. En su paso por Puente la Reina nos podemos encontrar con importantes monumentos, cada uno de ellos cuenta una historia. La iglesia del Crucifijo de Puente la Reina fue construida en el siglo XII, en estilo románico. La actual iglesia es del siglo XV, pero conserva el pórtico románico de la antigüedad. Se sitúa en el Camino de Santiago y pertenecía a la Orden de los Templarios. La estatua del peregrino se ubica en el acceso noreste de la ciudad y es una obra de hierro hecha por el escultor Gerardo Bruno. Los torreones de entrada a la calle Mayor marcan el lugar de entrada a la zona de Puente la Reina Garés, que durante la Edad Media estuvo amurallada. La iglesia de Santiago es una iglesia parroquial de finales del siglo XII y de grandes proporciones. Fue reformada y ampliada en el siglo XV, añadiéndole diferentes elementos de estilo gótico. De la primitiva iglesia románica conserva un pórtico y la sala capitular. En el interior de la iglesia conserva un retablo del siglo XVIII y estatuas de Santiago Peregrino. El convento de los Trinitarios se ubica frente a la iglesia de Santiago y hoy en día es de propiedad privada. La Plaza Julián Mena y la Casa de los Cubiertos corresponde a la Plaza Mayor de Puente la Reina y la actual sede del ayuntamiento. Son sin lugar a dudas sitios imperdibles. A lo largo de la calle Mayor podremos contemplar un buen número de casas palaciegas, con portadas medievales y renacentistas y además fachadas barrocas. Pero además, las belenas de Puente la Reina representan estrechas calles que conectan las principales vías que corrían al lado de las antiguas murallas. Junto al puente románico se eleva la Casa del Vínculo, un precioso edificio recientemente restaurado, sede de la Oficina de Turismo y sala de exposiciones. El puente románico es del siglo XI, es un auténtico ícono de Puente la Reina. Es conocido en todo el mundo. Se trata de un puente de 7 arcos, uno de ellos bajo tierra.
Junto al puente, en el lado norte, se encuentra uno de sus rincones más bonitos, en la bajada hacia el río. Los restos de las murallas lo podemos apreciar si caminamos por el Paseo de los Fueros. Cabe mencionar también el convento de las Comendadoras del Sancti Spiritus del siglo XIII y la iglesia parroquial de San Pedro del siglo XVI. Con respecto a los senderos, podemos destacar 3 en los alrededores de la villa. El primero es a través de un recorrido tradicional y circular por la zona norte de Puente la Reina, que finaliza en la ermita de San Martín de Gomacín. El entorno de la ermita se destaca por el mirador y el recorrido total es de cerca de 10 kilómetros, con una duración aproximada de 3 horas. Otro de los senderos permite recorrer la zona sur de Puente la Reina a través de la orilla del río Arga y sus bosques de ribera. Y por último, el recorrido de los fuertes permite conocer los fuertes militares que se construyeron durante las guerras carlistas de principios del siglo XIX. En la actualidad solo quedan algunos restos de ellos, pero su visita resulta muy recomendable si estás interesado en aprender sobre esta parte de su historia. Y así concluimos nuestro recorrido por Puente la Reina, un lugar donde la historia y la belleza se entrelazan en cada rincón. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. No olviden darle like a este video si les gustó, suscribirse a nuestro canal para ver más contenido sobre destinos increíbles y sobre pueblos de España. Y también activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.